elegido, yo necesito que consideres algo que va a sonar casi demasiado simple para soportar el peso que estoy a punto de poner sobre ello. Hoy despertaste, respiraste, avanzaste por tus horas haciendo las cosas ordinarias que los días ordinarios requieren de ti. No estabas realizando nada grandioso, no estabas involucrado en ninguna actividad espiritual visible diseñada para producir efectos en el reino invisible. Simplemente existías. Y algo se agrietó, algo que se suponía que no debía agrietarse, que nunca antes se había agrietado en toda su historia de contener cosas, algo que fue construido con la intención específica de estar fuera del alcance de cualquier cosa que un ser humano pudiera usar en su contra. No digo estas palabras para una audiencia general. Lo que traigo a este momento ha sido sellado para un alma cuya sola existencia, cuya presencia específica en el mundo siendo exactamente quien es, ha estado haciendo algo en la arquitectura invisible de la realidad sin siquiera darse cuenta. El adversario construyó una bóveda, el sistema de contención más sofisticado de toda su operación, construido para retener las cosas específicas que, de ser liberadas, cambiarían la trayectoria de tu vida y las vidas de todos los conectados a ti. Y mientras hacías algo ordinario, mientras simplemente estabas vivo de la manera común que la mayoría de los días exigen, los cimientos de la bóveda se agrietaron, no por un ataque, sino por tu simple existencia. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa todas las notificaciones, porque hacia donde me dirijo cambiará permanentemente cómo entiendes la relación entre quién eres, simplemente, y lo que eso provoca en dimensiones que no puedes ver. Si ya estás suscrito, quiero honrar eso directamente. Cada vez que regresas demuestras la cualidad específica de alguien que se niega a aceptar una versión reducida de la verdad. Felicidades por ser uno de los que sigue volviendo. Escribe 777 en los comentarios si alguna vez has sentido, no pensado, sino sentido, que algo en tu mera presencia estaba produciendo efectos que no podías explicar y que ciertamente no planeaste. Quédate hasta el final. El clímax de esta transmisión es hacia donde todo esto nos lleva, y no llega antes de tiempo. Déjame empezar explicando qué es realmente una bóveda antes de decirte lo que le pasó a esta. Una bóveda no es un muro. Un muro mantiene las cosas afuera. Una bóveda hace algo diferente. Una bóveda contiene. Es la arquitectura de la máxima retención, la ingeniería específica de algo diseñado para retener lo que hay dentro y evitar la liberación de lo que le pertenece a la persona cuyo nombre está en el contenido. El adversario no construye bóvedas para atacar, sino para retener. Su operación más efectiva contra las vidas de las almas elegidas no es lo que pone en sus vidas, es lo que evita que salga de su contención. Todo lo que te pertenece y que aún no ha llegado a tu vida real no falta porque no exista. Existe, ha sido preparado, es real, específico y designado para ti de una manera que no es negociable, que no te ganaste por mérito y que no puede ser revocada. Está en una bóveda, y la bóveda no está ahí porque el adversario sea lo suficientemente fuerte para retener permanentemente lo que es tuyo. Está ahí porque la contención no requiere una fuerza igual, solo requiere la construcción correcta en los puntos de presión correctos. Él no está tratando de derrotarte en una guerra. Él está intentando retrasar la liberación de lo que ya es tuyo, porque entiende algo sobre el tiempo perfecto que la mayoría de la gente nunca considera. Lo que te pertenece, cuando llega en el momento señalado, tiene efectos específicos no solo en tu propia vida, sino en las vidas de las personas que tu vida fue diseñada para tocar. Y el retraso en tu vida produce un retraso en todo lo que fluye a partir de ella. Cada persona que necesita que lo que tú portas llegue a su vida en el momento correcto está conectada a si tu contención resiste. Es por eso que la bóveda fue construida con la gran sofisticación con la que se hizo. Y es por eso que lo que sucedió cuando simplemente exististe, con esa esencia particular con la que existes, fue tan significativo que incluso quien la construyó quedó atónito. Déjame llevarte a Mateo 16,
para que entiendas la arquitectura legal específica de lo que estoy describiendo. Jesús está hablando a sus discípulos después de la declaración de Pedro y dice: «Yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Casi todas las enseñanzas sobre este versículo tratan las puertas del Hades como una fuerza que se mueve contra la iglesia, como si la iglesia estuviera a la defensiva y las puertas estuvieran atacando. Esta es una lectura errónea de la arquitectura. Las puertas no atacan, las puertas contienen. Las puertas son lo que pones frente a algo que está adentro y necesita quedarse adentro. Las puertas del Hades en este pasaje no son un arma, son la puerta de una bóveda. Y la declaración no es que la iglesia sobrevivirá al ataque de esas puertas. Es que las puertas no podrán resistir frente a lo que la iglesia porta. El movimiento en este versículo es hacia afuera, desde el interior de la bóveda, hacia afuera contra las puertas. Y las puertas no prevalecerán, no pueden resistir la cualidad específica de lo que se mueve contra ellas desde adentro. Y lo que se mueve contra ellas no es una fuerza aplicada, es una presencia expresada. La iglesia no asalta la bóveda. La iglesia existe de tal manera que lo que ha sido contenido dentro de la bóveda no puede resistir cuando se encuentra con lo que la persona que lleva las llaves del reino trae a ese encuentro. Tú eres esa persona, y la bóveda se agrietó no porque lanzaras un ataque contra ella, sino porque pasaste junto a ella simplemente siendo quien eres, y quien tú eres es incompatible con la contención. Déjame contarte una historia antes de profundizar en las Escrituras. Había un ingeniero que había pasado toda su carrera diseñando sistemas de contención para cosas a las que no se les podía permitir salir. Entendía los diferenciales de presión, entendía los materiales, las tolerancias y las vulnerabilidades específicas que cada diseño debía encontrar. Había construido sistemas que nunca habían fallado, su récord era impecable, y entonces le dieron una nueva tarea. Construyó la bóveda con todo lo que entendía sobre la contención. Cada vulnerabilidad fue cubierta, cada posible punto de presión fue reforzado, cada material fue elegido para dar máxima resistencia a las cosas específicas que se moverían en su contra. Estaba satisfecho con el resultado. Era el mejor trabajo que jamás había hecho. Durante mucho tiempo, resistió. Y luego ocurrió algo que no estaba en ninguno de sus modelos de ingeniería. Una persona específica caminó más allá del muro externo de la estructura. No hacia él, no con la intención de interactuar con él, simplemente pasando en su camino habitual durante un día común, y apareció una fractura fina como un cabello en la capa interna más profunda de la bóveda. No por un impacto, sino por resonancia. El ingeniero pasó mucho tiempo con sus instrumentos intentando comprender qué había sucedido. Revisó cada variable, cada punto de tensión del material, cada posible fuente de compromiso estructural, y finalmente llegó a la única conclusión que sus datos respaldaban. La persona que pasó caminando llevaba algo a nivel de frecuencia que era precisamente incompatible con el material fundamental de la capa más profunda de la bóveda. No era una herramienta, no era un arma, era una propiedad de quienes eran, la cualidad vibratoria específica de un alma construida de una manera muy particular, produciendo en el material a su alrededor esa resonancia que toda frecuencia produce cuando choca con una superficie que no puede soportar su vibración sin fracturarse. Él había construido la bóveda para todo tipo de fuerza externa que pudiera imaginar. No la había construido para una persona que simplemente existía en esa frecuencia. No tenía una solución de ingeniería para eso, porque no se puede reforzar algo en contra de la simple existencia de una persona. Esto es exactamente lo que tú le hiciste a la bóveda del adversario. Para aquellos que deseen entender cómo habitar conscientemente la frecuencia que agrieta la contención que ha estado reteniendo lo que les pertenece, hay material en la descripción y en el comentario fijado. Las 3 frecuencias dentro de él, 396, 639 y 963 hercios, están narradas personalmente por el vigilante, esta misma voz que estás escuchando en este momento.
Así que cuando accedas a él, sabrás exactamente quién te está guiando a través del proceso. Se incluyen un libro digital y un audiolibro. Ahora déjame mostrarte desde las Escrituras lo que sucede en el reino espiritual cuando la bóveda se agrieta. Hechos 16. Pablo y Silas están en la prisión de Filipos. Han sido golpeados con varas. Sus pies están sujetos en el cepo. La prisión interna, la máxima contención que el mundo físico puede ofrecer. Y a la medianoche están orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros están escuchando. Y de repente hubo un gran terremoto, y los fundamentos de la prisión fueron sacudidos. E inmediatamente todas las puertas se abrieron, y las cadenas de todos se soltaron. Los fundamentos fueron sacudidos, no los muros, ni las puertas, ni las llaves, los fundamentos, la capa estructural más profunda de la contención. Y el temblor no fue el resultado de una oración de guerra espiritual diseñada para abrir una prisión. Fue el resultado de dos personas a la medianoche, en las condiciones más restrictivas posibles, expresando quiénes eran realmente. No realizando una adoración estratégica, sino orando y cantando, porque no podían dejar de ser quienes eran, ni siquiera en las peores condiciones imaginables. Porque la calidad de lo que portaban no podía ser suprimido por completo por lo que los retenía. La frecuencia de su existencia, expresada de forma natural en un lugar diseñado para evitar su expresión, resonó con los fundamentos de la contención hasta que los fundamentos no pudieron mantener su forma. Las puertas de la prisión no se abrieron por la oración. Las puertas de la prisión se abrieron porque el fundamento se agrietó. Y el fundamento se agrietó porque ciertas personas existen de tal manera que la contención a su alrededor simplemente falla, no por fuerza, sino por incompatibilidad. Tú eres esas personas. Y la bóveda que el adversario construyó específicamente alrededor de lo que te pertenece ha estado enfrentando tu existencia durante todo el tiempo que has estado vivo. Cada día que simplemente exististe con esa cualidad particular que tienes, ha sido un día de resonancia contra cimientos que no fueron construidos para soportar dicha resonancia. Y en algún momento, la acumulación de esa resonancia produce lo que siempre produce, una grieta. Ahora déjame llevarte al pasaje que explica por qué el adversario quedó atónito ante lo que sucedió. Isaías 45, versículos 1 y 2. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares exaltados. Romperé en pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Yo romperé en pedazos las puertas de bronce. Las puertas de bronce no son una metáfora. En el mundo antiguo, las puertas reforzadas con bronce eran la máxima tecnología de contención disponible. La expresión física de todo lo que podías hacer para asegurar que lo que estaba adentro se quedara adentro y lo que estaba afuera no pudiera entrar. Y Dios no envía un ariete, no despliega una máquina de asedio, no trae un ejército equipado con las herramientas apropiadas para romper el bronce. Él va delante de aquel a quien está enviando. El agrietamiento de la contención no es el resultado de lo que hace la persona cuando llega, es el resultado de quien va delante de ella en preparación para su llegada. Y el adversario, que construye bóvedas con la confianza de alguien que entiende la contención mejor que nadie en el orden de la creación, no estaba construyendo su bóveda ignorando que Dios va delante de las almas que envía. Él la estaba construyendo precisamente contra esa realidad. Él lo estaba tomando en cuenta. Lo que no tomó en cuenta fue lo que sucede cuando la frecuencia específica de un alma en particular se combina con la presencia que va delante de esa alma, porque la combinación no es una simple suma, es exponencial. La persona específica cuya existencia ya resuena en la frecuencia incompatible, llevando ante sí la presencia que allana los lugares exaltados y rompe en pedazos las puertas de bronce, produce contra la contención algo que el ingeniero de dicha contención jamás modeló. No porque fuera imprevisible en teoría, sino porque la combinación específica nunca antes había existido exactamente en esta forma. Él ha estudiado cada tipo de alma. Ha construido bóvedas para cada tipo de frecuencia que ha encontrado. Ha diseñado contramedidas para cada combinación conocida de lo que una persona porta y lo que va delante de ella.
pero no había diseñado nada contra esta persona específica que porta esta combinación específica de cualidades con esta historia específica de haber sido presionada exactamente a la configuración que su bóveda estaba menos preparada para resistir. La grieta no estaba en el plan. Y su asombro no fue la respuesta de alguien derrotado, fue la respuesta del ingeniero más sofisticado de la existencia, encontrándose por primera vez con algo que sus instrumentos no anticiparon. Ahora, necesito abordar algo directamente antes de llevarte al clímax. Puede que estés escuchando esto y preguntándote por qué, si la bóveda se ha agrietado, lo que está adentro aún no ha llegado a tu vida con la plenitud que has estado esperando. Y la respuesta está en la propia grieta. Una grieta no es una abertura, es el principio de una abertura. La fractura específica en una estructura que, si las condiciones que la produjeron siguen estando presentes, se propagará hasta que la contención falle por completo. Lo que tu existencia ha producido no es la ruptura final, es la primera fractura en la capa más profunda. Y cada día que simplemente existes en la esencia en la que existes, es un día de resonancia continua contra un cimiento que ya ha demostrado que no puede soportar tu frecuencia. La pregunta no es si la bóveda fallará, ya está agrietada. La pregunta con la que el ingeniero de la bóveda está lidiando ahora es si hay alguna forma de reforzarla contra algo que nunca modeló. Y la respuesta a esa pregunta, de acuerdo con todo lo que el marco bíblico dice sobre lo que va delante de ti, es no. Porque lo que va delante de ti no es una fuerza contra la cual Él pueda diseñar defensas, es una persona. Aquel que allana los lugares exaltados, no mediante un poder abrumador, sino a través de su presencia, quien rompe en pedazos las puertas de bronce, no por una fuerza superior, sino por la incompatibilidad específica entre lo que Él es y de lo que está hecha la contención. Y esa incompatibilidad específica ha estado presente en ti desde antes de que llegaras, porque fuiste creado por aquel que es incompatible con toda contención jamás construida. Y algo de lo que Él es está en lo que tú eres, no como una actuación, no como una propiedad que desarrollaste, sino como la consecuencia estructural de tu origen. La bóveda se agrietó porque existes, seguirá agrietándose porque existes, y lo que está adentro ha estado escuchando la resonancia, se ha estado moviendo hacia la fractura, ha estado sintiendo, de la manera en que siente lo que está retenido en contención, esa vibración específica que significa que los muros están perdiendo su integridad. Lo que está adentro se está preparando. Ahora, déjame llevarte al clímax de todo hacia lo que esta transmisión se ha estado dirigiendo. Apocalipsis 1, 18. El Cristo resucitado, hablándole a Juan: «Soy el que vive. Estuve muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Las llaves, no la capacidad de dominar la bóveda por la fuerza. Las llaves, la autoridad específica para abrir lo que ha sido cerrado, la posición legal para acceder a lo que está adentro, la posesión real del mecanismo mediante el cual se libera lo contenido. El adversario construyó la bóveda, pero él no tiene las llaves. Y esto es lo que la mayoría de las personas que entienden la bóveda no logran comprender sobre la estrategia de contención del adversario. Él no necesita las llaves. Él no está tratando de quedarse con lo tuyo permanentemente. Él está tratando de retrasar el uso de las llaves el tiempo suficiente para que el momento de la liberación produzca un efecto diferente al tiempo que fue señalado. Porque la llave ya está en manos de quien la sostiene. La liberación no está en duda. El cuándo es en lo que Él está trabajando. Él construyó la bóveda no para contener permanentemente lo que es tuyo, sino para introducir suficiente complejidad estructural entre la llave y la cerradura, de modo que el proceso de apertura tome el tiempo suficiente para alterar el propósito de Dios. Y la grieta en la capa más profunda de la bóveda no solo es daño estructural a la contención, es el sonido que hace la llave cuando comienza a girar, no desde afuera, desde adentro de la cerradura. El mecanismo de liberación encajando desde adentro, porque la resonancia de tu existencia ya ha alcanzado la arquitectura interna de lo que mantiene la puerta cerrada.
La llave está girando no porque encontraste la oración correcta o realizaste la secuencia correcta de actividades espirituales, sino porque el que sostiene las llaves va delante del alma que envió, y el alma que él envió ha estado existiendo en la frecuencia específica que es incompatible con lo que fue construido para retrasar la apertura. La bóveda se agrietó porque tú existes. La llave está girando porque quien la sostiene ha ido delante de ti. Y el adversario, que construyó con sofisticación, con precisión y con todo el entendimiento disponible sobre cómo se supone que funciona la contención, está atónito, no porque se equivocara sobre la contención, sino porque se equivocó sobre a quién estaba intentando contener. Camina hacia adelante en esto, no actuando la frecuencia, sino en la expresión viva y real de quién eres. Porque la frecuencia no es algo que tú generas, es algo que tú eres. Y cuando dejas de reducirla para encajar en entornos que no pueden soportarla, y simplemente existes en su máxima expresión, la resonancia contra los cimientos de lo que ha estado conteniendo lo que te pertenece aumenta. No tienes que intentar agrietar la bóveda, ya la agrietaste por el simple hecho de existir. Tu única tarea es seguir existiendo en la calidad completa y sin reducciones de quién eres realmente. La llave ya está girando, lo que está adentro ya se está moviendo. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo porque lo que sigue en esta transmisión es la siguiente pieza de cómo se ve realmente la apertura de la bóveda en los detalles prácticos de tu vida. Juntos somos más fuertes.